Hola, bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy día leeremos los capítulos 9, 10 y 11 de esta primera parte del libro de Reyes. Cuando comencemos leyendo el capítulo 9, podríamos llamar el pacto que había entre Dios y Salomón. En este pacto, Dios advierte lo que ocurrirá si se vuelven a otros dioses nuevamente. El templo dice que será destruido e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre los pueblos. Esta primera parte nos debe recordar la importancia de la obediencia, y no es algo implícito solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se encuentra de forma muy clara la importancia de la obediencia. Si nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, la obediencia es algo totalmente transversal y lo debemos considerar en nuestro caminar si decimos realmente amar al Señor. En la segunda parte de este capítulo leeremos sobre los detalles, otros detalles de la vida de Salomón. Y veremos que aunque se abordan otros temas, la idea central de ese pasaje pareciera reforzar la idea que tiene que ver con los obreros forzados utilizados en la construcción, mostrándonos que no solamente se ocuparon con la construcción del templo, sino que se continuó utilizando esta especie de trabajo impuesto llamado leva en otras construcciones menores que no tenían relación con el templo dedicado a Dios. Salomón edifica y reedifica casas y ciudades para poder almacenar provisiones, alimentos por todas partes, extiende actividades de comercio más allá de las fronteras nacionales por tierra y por mar, con la ayuda de sus vecinos y expertos, los fenicios. Él te fabrica barcos, puertos, astilleros y una buena flota para comerciar con carros, caballos, oro y otras cosas a lo largo de todo el Mar Rojo. Se dice que Salomón llegó hasta la India, África y Arabia, y que de estos riquísimos lugares obtuvo gran parte de las riquezas que lo hizo tan poderoso y tan famoso. En el capítulo 10 leeremos sobre la reina de Sabá, que visita a Salomón, y sobre este hecho quiero compartirles un comentario que hace Matthew Henry, y este dice así: la reina de Sabá vino a ver a Salomón para oír su sabiduría y mejorar la suya. Nuestro Salvador menciona sus preguntas sobre Dios a Salomón como señalando la estupidez de quienes no buscan a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esperar y orar, escudriñar con diligencia las Escrituras, consultar a cristianos sabios y experimentados y practicar lo que hemos aprendido es lo que nos librará de las dificultades. La sabiduría de Salomón impresionó a la reina de Sabá mucho más que toda su prosperidad y grandeza. Hay una excelencia espiritual en las cosas celestiales y en los cristianos firmes a los cuales ninguna fama hace justicia. Aquí la verdad resalta: todos los que por medio de la gracia son llevados a la comunión con Dios dirán que no les habían dicho ni la mitad de los placeres y ventajas de los caminos que produce la sabiduría que entrega el Señor por medio de su Espíritu Santo. Luego, hermanos, en la segunda parte del capítulo 10 nos cuenta que estas riquezas de Salomón, cómo se obtuvieron, cómo incluso al haber tanto oro, la plata dice que ni siquiera se contaba porque no tenía valor. Y esto es lo que provoca muchas veces la abundancia. Hace que algunas cosas que terminan perdiendo el valor cuando en realidad tienen mucho valor. Esto me hizo recordar una película de ciencia ficción que se llama El Libro Sagrado, en la cual se relata una historia de un mundo con tintes post-apocalípticos, donde la gente se peleaba por un poco de jabón, un poco de perfume y ni hablar del agua. El protagonista, hablando con otra persona, en un momento le dice: teníamos más de lo que necesitábamos, no sabíamos lo que era valioso y lo que no. Qué importante poder reflexionar si realmente estamos agradeciendo y valorando lo que el Señor nos ha entregado. Es tan fácil quejarnos por lo que no tenemos, y a veces pareciera tan difícil el agradecer todo lo que tenemos, y lo cual debería tener gran valor, sobre todo cuando consideramos que es un regalo del Señor para nuestras vidas. Finalmente, en el capítulo 11 leeremos lo que algunos traductores han titulado como la apostasía, dificultades y muerte de Salomón. Al principio, los altares paganos de Jerusalén solamente eran para la comodidad de las esposas paganas de Salomón, pero en el versículo 5 de este capítulo vemos que Salomón mismo tomó parte en la adoración de estos falsos dioses. Y en el versículo 33 vemos que los israelitas también se terminaron entregando a estos ídolos. Si nosotros vemos el versículo 33, nos vamos a dar cuenta que David guardó los estatutos y decretos de Dios.
Eso no significa que era perfecto, sino que significa que tuvo respeto por la palabra de Dios. David dejó que la palabra de Dios definiera el pecado y creía en las palabras y en las promesas de Dios respecto a la venida del Salvador del pecado. Desafortunadamente, Salomón ya no iba a compartir más la actitud de su padre. No le puso atención a los estatutos y decretos de Dios. Salomón ignoró la advertencia que Dios le había dado en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Cuando Salomón abandonó la palabra de Dios, comenzó a servir a dioses falsos. Y es difícil creer que el hombre que una vez escribió "El temor a Jehová es el principio de la sabiduría" cayera en tan profunda idolatría. Porque tenemos que recordar que las escrituras hoy día nos dicen que a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Esto aparece en Lucas capítulo 12, versículo 48. Dios no seguirá bendiciendo a los que se rebelan contra él. La familia de Salomón no iba a continuar gobernando a las 12 tribus de Israel. Después de la muerte de Salomón, se le iban a dar 10 de las tribus a un hombre llamado Jeroboam para demostrar su descontento con la idolatría de Salomón y para llamar al rey al arrepentimiento. Ahora Dios levantó adversarios que amenazaron con deteriorar el reino que había sido otorgado a Salomón, un reino de paz. Y es importante, hermanos, tener en cuenta la razón de los actos de Dios. 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam debido a la infidelidad de Salomón. 2 tribus iban a permanecer en la familia de Salomón por amor a David, mi siervo, dice el Señor. Por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, dice el Señor. 50 años antes, Dios le había dicho a David que uno de sus descendientes iba a ser el rey que gobernaría para siempre. Ese rey es el Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María. A pesar de la infidelidad de Salomón, Dios iba a cumplir su promesa. 2 tribus iban a permanecer con la familia de Salomón. Y no lo olvidemos, para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Eso es parte del relato que leeremos el día de hoy. La lámpara de David, es decir, la influencia de David en Jerusalén, no se iba a extinguir hasta que la misma luz del mundo llegara a Jerusalén. En esta ciudad de Jerusalén, donde Dios escogió poner su nombre, es donde nacería el Mesías, quien enseñaría, haría milagros, moriría y resucitaría para el perdón de nuestros pecados. Salomón le fue infiel a Dios, pero el Señor nunca sería infiel a su promesa. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, dice su palabra. Así como Dios bendijo a Salomón, que no lo merecía, por amor a David, mi siervo, así también el Señor nos bendice a nosotros, personas que no merecíamos nada, por amor a Jesús, el más grande hijo de David. Por amor a Jesús, Dios nos ama, Dios nos perdona y Dios nos da la promesa de vida eterna.